¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Esta semana nos corresponde el tema de ecuaciones lineales. Vamos a ver conceptos básicos dentro de un sistema de ecuaciones lineales y qué son las ecuaciones lineales, ¿no? Como objetivo, resolver ecuaciones lineales con sus diferentes propiedades, métodos, como estamos viendo en los contenidos, conceptos básicos, qué es, elementos básicos, qué pasos utilizamos, métodos de resolución que también utilizamos dentro de esto. Entonces, recordando un poco lo que es teoría de exponentes, eh, por ejemplo, ¿no? Definición uno: si A pertenece a los números reales y N pertenece a los números, en este caso, enteros, tenemos que si A elevado a A está elevado a una potencia N, quiere decir que la base es A elevado a una potencia N, se va a repetir A N veces, ¿no? Si A pertenece a los números reales, restándole cero, el conjunto cero, en este caso A a la cero sería igual a uno, y algunas otras definiciones que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando A estaba elevado a una potencia negativa, era igual que decir uno sobre A, ¿no? La inversa. Y cuando teníamos una base elevado a una fracción, simplemente el denominador pasa como raíz y el numerador queda como potencia. Ya se recordando algunas propiedades, teoremas que teníamos dentro de la teoría de exponentes, donde si multiplicamos dos bases iguales con exponentes diferentes, los podemos sumar y seguir utilizando la misma base. En el caso de división, que sería la inversa, que va a restar, si estamos multiplicando dos bases diferentes que están entre paréntesis elevado a una misma potencia, podemos elevarlos a ambos componentes y seguirlos multiplicando independientemente. Si todo un componente está elevado a una potencia, podemos elevarlos a cada uno a la misma potencia. Si tenemos una base con una potencia y entre paréntesis otra potencia, se multiplican estas dos. Si tenemos una raíz de dos números que se están multiplicando, podemos subdividirlos, la raíz del primer valor por la raíz del otro valor. Si tenemos, por ejemplo, eh, raíz de todo un componente, podemos subdividirlo igual que en la potencia, ¿no? En cada uno de los componentes. Al igual que si tenemos dos raíces consecutivas, podemos multiplicarlas, como podemos ver en la teorema 9. En el teorema 8 podemos ver, ¿no? Si tenemos un número igual multiplicado por otra constante, que viene a ser la raíz, a una base que tiene el mismo número multiplicado por otra constante, si los dividimos, si lo convertimos en fracción, se van a neutralizar, ¿no? Porque sería lo mismo que decir, por ejemplo, 2 entre 2, que nos quedaría uno y es como si no pusiéramos nada. Ya más que todo recordar la teoría de exponentes y sus teoremas para ver, por ejemplo, ¿no? Si tenemos dos números que son de bases iguales, que en este caso tenemos la igualdad y tienen potencias con variables, estas dos potencias van a ser iguales. O por ejemplo, ¿no? Si tenemos 3 a la 2x menos 2 igual a 3 a la 3x menos 3, como son bases iguales y tenemos el signo de igualdad, podemos igualar estas dos potencias y hallar cuánto es x. Entonces, para tener en claro, una ecuación lineal es la ordenación de conjunto de términos algebraicos que se juntan por el signo igual. ¿Ya? Y como podemos ver dentro de las ecuaciones lineales, la forma básica es ax más b igual a cero. Viene a ser la forma base en cómo expresamos una ecuación de primer grado donde a es diferente de cero, porque si fuera cero tendríamos simplemente la constante y no cumpliría la condición de que es una ecuación lineal de primer grado, que la variable tiene que tener grado 1, como su mismo nombre lo dice. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo podemos ver un caso. Eh, si tenemos si es que A fuera cero, ¿no? A por X nos va a dar cero, entonces B nos va a quedar igual a cero, entonces no tiene solución, es incompatible, ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, si tenemos acá una ecuación simple, 2x más 5 es igual a cero, ¿qué es lo que hacemos para resolver los pasos? Dejamos las incógnitas para un lado y las constantes para el otro lado. Entonces mandamos para el otro lado el más 5 con signo cambiado. Cuando mandamos de un miembro a otro cambia su signo. Entonces el más 5 se convierte en menos 5. El 2 que está multiplicando pasa a dividir.
Es decir, si nosotros pasamos una operación, va a ser la inversa. Si es una potencia, lo pasamos al otro componente, va a pasar como raíz. Si es una multiplicación, eh, lo pasamos como división al otro lado. Y si es una resta, y si es una suma, lo pasamos como resta. Y así y viceversamente, ¿no? Si es una resta, pasa como suma. Si es una división, pasa como multiplicación al otro miembro. Y si es una raíz, pasa como potencia al otro miembro. Entonces, si m es la solución de una ecuación, entonces c podrá reemplazar m por la variable de la ecuación, es decir, m, y va a satisfacer la ecuación, ¿no? Es decir, si es que nosotros, por ejemplo, acá hemos encontrado que la solución es menos 5 entre 2, si nosotros le reemplazamos dentro de la ecuación inicial, menos 5, ¿no? Nos salía menos 5 entre 2, multiplicado por 2, nos queda menos 5. Menos 5 más 5 nos queda 0, por lo tanto cumple o satisface la ecuación lineal que estamos analizando. Entonces, la resolución de una ecuación de primer grado, en resumen, eliminar los denominadores, suprimir los signos de colección, es decir, los, los signos, básicamente, reducir términos semejantes, transponer, en este caso, agrupar, ¿no? Las incógnitas para un lado, las constantes para el otro, reducir, en este caso, los términos constantes para que solamente nos quede una variable al costado y una constante al costado, entonces podemos despejar y hallar en este caso la incógnita, ¿no? Y comprobarlo en la solución, que también es bastante importante porque queremos ver si satisface la ecuación. Bueno, recordando algo también de lo que es propiedades distributivas, ¿no? Si 5 está multiplicando entre paréntesis a un polinomio, 5 va a multiplicar a cada uno de sus componentes, ¿no? Es la ley distributiva que ya recordando un poco lo es como lo habíamos visto antes. Ya, entonces, la clasificación de las ecuaciones, principalmente para determinar qué tipo de ecuaciones podemos tener, ¿no? Las compatibles, que es cuando tenemos un conjunto solución, en este caso, un número que nos dé solución a nuestra ecuación, ¿no? A nuestro problema o a nuestra situación, en este caso, de ecuaciones lineales. Segundo, tenemos ecuaciones compatibles determinadas, que, eh, que es dentro de las compatibles, que básicamente, como dije, tiene un conjunto solución. Es decir, nos da directamente cuántos son los valores que satisfacen a esa ecuación. Ahora tenemos, por el otro lado, tenemos las ecuaciones compatibles indeterminadas. Las indeterminadas quiere decir que tenemos, como podemos ver acá en el ejemplo, ¿no? Tenemos 3 más x más 1 en todo eso entre x menos 4x más 1, todo eso entre x igual a 0. Si nosotros despejamos las variables, vamos a tener como resultado 0x más x igual a 0, donde podemos ver claramente que x no va a tener un valor definido, ¿no? Porque se verifica que para todo x distinto de 0, entonces el conjunto o solución va a ser infinito. Por lo tanto, en este caso es indeterminado porque tiene infinitas soluciones este tipo de ecuaciones. Y en el otro caso tenemos ecuaciones incompatibles. Las ecuaciones incompatibles, como por ejemplo tenemos acá, ¿no? 4x entre 3 más 8 entre menos 6 igual a 8 más 8 entre x menos 6. Resolviendo y despejando toda esa ecuación nos da que x tiene una solución de 6. Pero ¿qué sucede si nosotros resolvemos, en este caso, reemplazamos este valor que hemos obtenido, este conjunto solución que sería 6? Si reemplazamos en un denominador, nos quedaría 6 menos 6, 0. Entonces, ese número no existe. Por lo tanto, esta ecuación se llama incompatible porque no tiene ningún valor que satisfaga en este caso la necesidad de la ecuación. Por lo tanto, se puede decir que es absurda y es incompatible y no tiene solución. ¿Ya? Y finalmente tenemos los sistemas de ecuaciones. El sistema de ecuaciones viene a ser cuando tenemos, bueno, podemos tener dos o más variables, las cuales pueden verificarse naturalmente por las ecuaciones lineales. Pero ¿qué es un sistema de ecuaciones? Ordenarlas, en este caso todas las ecuaciones lineales que tengamos, eh, dependiendo de cuántas variables tenemos, ¿no? Así que hay que tener en cuenta también que el número de ecuaciones que tenemos tiene que ser igual al número de variables que tenemos, porque si tuviéramos menos ecuaciones que variables, no vamos a poder obtener una solución o en este caso obtener el valor de cada una de las variables.
Ya, y los métodos en este caso que tenemos de solución de sistemas de ecuaciones, tenemos el método de sustitución, que simplemente es despejar una de las variables, ¿no? Despejar una de las variables, como podemos ver, ¿no? Tenemos en el primer caso, tenemos x más 3y igual a 5, despejamos y dejamos solo x, que sería lo más sencillo para no tener que dividir como y tiene un cociente 3 en este caso, nos quedaría una fracción, ¿no? Pero más sencillo sería mandar simplemente el 3y a restar, entonces sabemos cuánto es x, que sería 5 menos 3y. Ahora lo reemplazamos en el x de la segunda ecuación y vamos a obtener cuánto es y. Cuando ya obtenemos y, lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y obtenemos x. A eso se le llama el método de sustitución. Ahora tenemos el método de igualación. El método de igualación, como podemos ver en este ejemplo, tenemos un sistema de ecuaciones, en este caso dos ecuaciones. Igualamos estas dos ecuaciones directamente, como podemos ver ahí, los igualamos a una variable. Es decir, despejamos, por ejemplo, x en la primera ecuación, despejamos x en la segunda ecuación. Entonces, como sabemos que en ambos casos los dos x en la primera ecuación y en la segunda ecuación son iguales, entonces la despejación de esas dos x serían iguales y podemos hacer una ecuación simple. Entonces igualamos y del mismo modo vamos a obtener cuánto es y. Y luego reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones y nos va a dar x. Y el método de reducción, de reducción, como podemos ver, en el sistema tenemos dos sistemas de ecuaciones, entonces buscamos un factor común. Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Tenemos 2x más 3y igual a 2. Y en el segundo caso tenemos, bueno, está desordenado, pero ordenándolo tendríamos 2x menos 2y igual a 7. Si ordenamos primero, ¿no? Ordenamos las x en la primera columna, las y en la segunda columna y en la tercera columna los resultados. Y podemos convertir en este caso, ¿cómo convertimos en este caso 2x para que sea negativo y pueda restarse con el 2x que tenemos arriba? Lo multiplicamos toda la ecuación por menos 1, ¿no? Es lo que obtenemos abajo, como se puede ver. Y ahí sumamos, ¿no? X con X, Y con Y resultado con resultado, en donde las X se van a eliminar. Buscamos un factor común para poderlo multiplicar y a la vez cuando lo sumamos se elimine y nos va a quedar solamente una variable. Entonces obtenemos y después ya reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones la Y para poder obtener cuánto es X.